Bien, buenas tardes, con una clase. La modalidad de periodo de trabajo del 30 de enero al 20 de febrero, a lo cual doy gracias a la oportunidad de todos ustedes de poder estar aquí una vez más con estas asignaturas en maestría. Y bueno, pues los productos que requerimos a razón de una evaluación serían los siguientes. Esquemas con un 15% de tu calificación. Yo aquí recomiendo anotar el compendio de Julio Pimienta, Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. Es un compendio en línea de PDF gratuito que nos servirá para verificar qué tipos de esquemas nos pueden llegar a pedir. Respecto a un ensayo, vale el 15% de la calificación, aprendizaje basado en problemas, 20% de la calificación, proyecto final, que es el 30% de la calificación, y una autoevaluación. El proyecto final sería seleccionar un plan y programa de estudio de su agrado, un tema en específico, y desarrollar en media cuartilla, etapa por etapa, la metodología de didáctica para su análisis de resultados y toma de decisiones, el cual será entregado el día 20 de febrero del 2021. La autoevaluación será una lista de cotejos sobre el aprendizaje logrado en la sesión. Y bueno, pues esto depende, por supuesto, de la explicación que el servidor les está entregando a través de estos videos. Por lo que comenzamos con el primer bloque de temas del 30 al 5 de febrero. Estamos a tiempo revisando estos materiales. Fundamentos didácticos es el tema número 1, objeto de estudio de la didáctica, leyes de la didáctica, elementos de la didáctica, categorías de la didáctica y del punto de perspectivas didácticas, didáctica tradicional. Estos son los temas de esta semana. Un video semanal les voy a ofrecer para concretar estos temas. El producto número 1 que nos pide de estos temas, a partir de los textos consultados se elabora una infografía interactiva sobre la conceptualización, el objeto de estudio y la justificación de la didáctica. Para ello puedes ingresar a la página Piktochart o Canva y utilizar las herramientas tecnológicas que contiene cada una. Es decir, hacer una ficha, pero no hay, dice infografía, ¿no? Imágenes, ya ustedes saben, ¿no?, cómo se hacen estas infografías. Número 2, con base en las lecturas realizadas, elabora un cuadro de doble entrada donde identifiques cada uno de los elementos a considerar. Dentro del campo de la didáctica, coloca un ejemplo y realiza el ejercicio de reflexión. Para ello, retoma el documento trabajado con el formato de Word, es decir, lo vamos a entregar en un formato Word y subirlo a nuestra tarea de Classroom. En apoyo a la bibliografía del curso está en color azul, como lo ves en la pantalla, toda la bibliografía que se utilizó en la guía desarrollada de temas, el cual y la presente también puede ser descargada de los comentarios de Classroom. Ahí tendrás que descargar y de ahí sacar tus trabajos. No tienes la necesidad de investigar más que en la guía. Es por eso que de tu guía desarrollada, y empezaremos con el objeto de estudio de la didáctica que el día de hoy tengo preparado. Así como muchos otros que yo utilicé, los puedes descargar, los puedes aprovechar en tu curso si es que así lo deseas. Voy a tratar, la dinámica va a ser, voy a tratar de, yo lo que lea te lo voy a transmitir a experiencias propias, a experiencias de la práctica, es decir, de la vida del docente. ¿Por qué y para qué se ve este tipo de situaciones? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Dónde yo lo puedo ejercitar o aplicar de tal manera que se entienda la práctica, ¿no? Porque muchas veces pues podemos observar pues solo la teoría, pero esa teoría se queda desfasada si no se hila o si no se engancha con un tema práctico, ¿no? Bien, entonces el primer concepto, el primer punto es objeto de estudio de la didáctica. Viene a colación este documento que me llamó mucho la atención definitivamente, que dice el objeto de estudio de la didáctica desde el punto de vista análisis histórico, epistemológico y crítico del concepto. Estos materiales pertenecen a investigaciones que se hacen en los distintos países, ese es el origen. Y bueno,
hablamos sobre cómo aplicaron este estudio para determinar los conceptos, ¿no? Primeramente, bueno, pues utilizaron una metodología, como lo dice aquí. Se utilizó el método histórico, lógico y analítico, además de sintético, para estudiar la historia de las definiciones del objeto del estudio de la didáctica. Es decir, recabaron información e hicieron estudios para tener este resultado. El dialéctico para la epistemología y el deductivo y el genético para llegar a una nueva definición del objeto de estudio de didáctica. Para evaluar esta calidad y la pertinencia de la definición del objeto de estudio de la didáctica se utilizó la metodología de comparación por pares de criterio de expertos. Y bueno, pues ahí muestran los resultados de ese estudio, tabla 2, tabla de resultados, donde ya empieza a haber un análisis de lo que nosotros hoy día requerimos, un análisis histórico de la manera en que ha sido presentado el objeto de estudio de la didáctica a través de la historia, así se ha posicionado, es decir, fueron encontrando con estos estudios las distintas acepciones de la didáctica, ¿no? Como objeto de estudio. La secuencia de representación del objeto de estudio de la didáctica se encuentra en estos recuadros. Primeramente, de izquierda a derecha, la enseñanza, el aprendizaje, los procesos de enseñanza y aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso educativo y el círculo. Más de una didáctica y de un objeto de estudio, donde presentamos en este esquema la secuencia histórica del objeto de estudio de la didáctica. Es decir, yo considero que estos conceptos fueron evolucionando a razón de un plan y programa, de el contexto actual del alumno, el contexto sociocultural, político y educativo de un país. Es decir, fueron creando estos conceptos, ¿no? Entonces, la didáctica en general abarca la enseñanza, el aprendizaje, procesos de enseñanza y aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso educativo y el currículum. Todos esos son los objetos de estudios de la didáctica, ¿no? Y vamos a verlo, la enseñanza como objeto de estudio de la didáctica, cómo surge, dónde surge o por qué lo hicieron. Entre estos investigadores que consideran a la enseñanza como un objeto de estudio de la didáctica, surgió su primer aporte. Stoker, 1964, dice que esta ciencia trata de los principios, fenómenos, normas, preceptos y leyes de toda enseñanza, sin reparar en ninguna asignatura en especial. Ya en el 62, Alves plantea que la didáctica tiene por objeto la técnica de la enseñanza y esta, es decir, la enseñanza, tiene como propósito fomentar el aprendizaje de los estudiantes. Visualizamos que Rosales visualiza la didáctica como una ciencia del proceso de la enseñanza sistemática. Entonces ya observamos, trata de principios, fenómenos, normas, un proceso de enseñanza sistémica. Se refiere a la didáctica como una disciplina científica cuyo campo de acción es servir de guía a la enseñanza. Se cree para que Vasco en 1990 creyó que la didáctica es parte del saber pedagógico que se ocupa explícitamente de la enseñanza. Para Medina 2009 opina que la didáctica estudia y fundamenta la actividad de la enseñanza. Últimamente Díaz Barriga, supongo, 1999, concibe a la didáctica como una ciencia interdisciplinaria que tiene como campo de estudio la enseñanza en todas sus particularidades. Es decir, todos los procesos, todas las actividades, toda la planeación, toda la organización de esos contenidos, organización del recurso humano, alumnos, comprende el objeto de estudio de la didáctica. Y si hablamos desde el punto de vista de la enseñanza, bueno, pues en sí el proceso de enseñanza, que ahora conocemos procesos de enseñanza-aprendizaje, requiere de una serie de factores que hacen un cúmulo y que al final nos va a dar como resultado el aprendizaje esperado. Eso es lo que pretendemos nosotros como docentes cuando nos estamos dentro de los salones de clase, ¿no? Y que esto impacta directamente, y es el objetivo de dichos aprendizajes, ir a la parte de la aplicación de este conocimiento. Si no se vuelve significativo, quiere decir que no fue suficiente, no fue correctamente desarrollado, coordinado, organizado, porque el alumno no lo está utilizando y no lo está colocando en la práctica. También otro de los objetos de estudio de la didáctica, cuando lo hablamos en la situación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como objeto de estudio de la didáctica, varios autores definen a la enseñanza y al aprendizaje como el objeto de estudio de la didáctica, y al hacerlo asumen que son procesos diferentes.
Por su parte, Díaz, 1999, asevera que la necesidad de deslindar los procesos básicos del aula, la enseñanza y el aprendizaje, pues en su opinión son distintos y no siempre articulados. Según la autora de la enseñanza en sistemática, es sistemática la enseñanza, corresponde a los docentes, es de naturaleza pedagógica, está dirigida a la significatividad del aprendizaje y a la formación integral de los estudiantes. El aprendizaje plantea, es interno del alumno, de la naturaleza sociocognitiva, sus resultados dependen de las interacciones socioafectivas y de elementos motivantes, es patrimonio de la psicología del aprendizaje, afirma que por la importancia que tiene para la enseñanza es interpretado y aplicado por la pedagogía y la didáctica. Por su parte, Kotter, uno de los principales estudiosos en la materia, opina que el objeto de la didáctica es centrar en el estudio del arte, la ciencia y la enseñanza y el aprendizaje. Si bien es cierto, comenta Díaz en el 99, asevera que esos procesos básicos en el aula están meramente, no están articulados, ¿no? Me quedo con ese comentario, es correcto. ¿Por qué? Porque la enseñanza en el aula, el aprendizaje pues son elementos, meramente conceptos, meramente parte que se va a desarrollar con ciertas actividades, pero como tal están separados. Para él ese es un buen tema. Además nos dice, me gusta esta acepción, el aprendizaje plantea, es interno del alumno, de naturaleza sociocognitiva. Sus resultados dependen de interacciones socioafectivas y de los elementos motivantes y es el patrimonio de la psicología del aprendizaje. Me quedo con estas dos líneas. El proceso enseñanza-aprendizaje sí depende de una serie de situaciones. Básicamente es la enseñanza y su práctica docente que se le aplica para desarrollarla. El aprendizaje se vuelve dependiente del resultado en el contexto del alumno. Sin estos dos conceptos no podríamos hablar sobre lo que le llamamos el resultado que se espera tener de este proceso de enseñanza-aprendizaje que culmina en el desarrollo del contexto del alumno. Por lo que esta parte yo ya la estoy viendo como un proceso evolutivo del objeto de estudio con el que yo me puedo quedar en cierto momento, porque como tal es lo básico, se puede decir, que podríamos estudiar, ¿no? El proceso de enseñanza solamente como aprendizaje, objeto de estudio de la didáctica, proceso enseñanza-aprendizaje, ¿sí? En la acepción anterior lo vimos de manera independiente, pero al hilar el concepto en este compendio, el proceso de enseñanza-aprendizaje como objeto de estudio de la didáctica, se determinó que actualmente existe este concepto y como tal el proceso que deriva de adquirir o no los aprendizajes esperados, como antes lo comentábamos, y que ahora es el aprendizaje esperado, ¿no? Con más representatividad entre estos estudiosos de este tema es una tendencia definida por Kansen y Meri en 1999, quienes afirman que la didáctica en su sentido más amplio se refiere a toda la investigación acerca de la enseñanza-aprendizaje como un proceso único. Plantea además Maillard en 2001 que la didáctica estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. Es decir, ya aquí vemos indicios que estamos refiriéndonos a un tipo de educación integral, ¿sí? Que tiene que ver con varias disciplinas, pero también con varios aspectos que necesita forzosamente tener este alumno, primeramente para lograr un perfil de egreso y luego para insertarlo a una sociedad. Si ustedes me permiten este comentario, estoy correcto en esa acepción. Asimismo dice Hashimoto 2006, identifica la operatividad transformadora del proceso de enseñanza-aprendizaje como el objeto de estudio de la didáctica. Se refiere al objeto de estudio según Platet 2010 al estudio de esta ciencia como los problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje comunes para las diferentes asignaturas, haciendo la abstracción de las particularidades de una asignatura dada. Aquí ya se acerca a lo que hoy día podemos considerar como el estudio de la didáctica.
el proceso educativo como objeto de estudio de la didáctica. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Estos conceptos vienen como un objeto principal de la didáctica, no pueden ser omitidos, puesto que precisamente, como ellos los están definiendo, tienen que ver con la didáctica de manera separada. Porque ya hablamos, por ejemplo, aquí del proceso educativo. Los estudiosos asumen que el proceso educativo como objeto de estudio de la didáctica son influenciados eh, en este representativo autor Álvarez 97, quien afirma que la didáctica es la ciencia que estudia el proceso docente, educativo, sistemático, organizado y eficiente, ejecutado sobre fundamentos teóricos por el personal especializado, ahí subrayo, dirigido a resolver la problemática que se le plantea o que plantea a la escuela, la preparación del hombre para la vida. ¿No? Me quedo con esto, todo lo que nosotros hacemos en la práctica, ¿sí? Como parte o como el objeto de mi actividad como docente es el proceso educativo. Para ello debemos de ser organizados, educados, sistemáticos, eficientes. Además lo debe de ejecutar un profesional, como lo dice ahí, que esté preparado para resolver. ¿Y cómo dice o a qué se refiere la preparación del hombre para la vida? No solo el simple hecho de ejercer esa actividad, ese trabajo, esa labor, ese compromiso con la sociedad, quiere decir que al hacerlo yo ya lo cumplí. Yo deberé entonces verificar que ese proceso tenga un fin, verificar que se logró al paso del tiempo pues esta determinación, este logro, este objetivo, perdón. Entonces, esta parte muy interesante, esta información me gusta bastante, la elegí por eso. Como parte del objeto de estudio de la didáctica también tenemos el currículo. Ubicar el currículo como un objeto de estudio de la didáctica, dice, no es una tendencia, es decir, no hay la acepción, la opinión de que diga, es que el currículum es didáctica. Finalmente, si el currículum no es elaborado con los fines principales, que es la equidad, la inclusión, en el caso de México, no podemos decir que cumple como objeto de estudio, porque entonces estamos atentando contra los principios en la Ley General de Educación o propiamente desde el punto de vista del concepto de educación. Entonces, el estudio teórico reveló que un número menos significativo de autores, comenzando por Barans 99, considera que la didáctica es un campo de conocimientos y de investigación que tiene su origen y razón de ser en los problemas de diseño, desarrollo y evaluación del currículum y en un perfeccionamiento que mejore la educación a través de la innovación curricular. Bueno, estás logrando una perfección de la sociedad, estás logrando una perfección de un proceso, ¿sí? O de la didáctica en sí misma, pero eso no nos consta decir que un currículum que actualmente tengamos en nuestras manos, me refiero a México, sea completamente el que nos va a dar el resultado. Porque nosotros como docentes esa parte la desconocemos, ¿no? ¿Cómo se crea el currículum? Sabemos que sí hay figuras que lo llevan a cabo, pero finalmente no sabemos si eso sea cierto, porque no hemos sido parte de eso. La verdad es que yo lo cuestionaría bastante, ¿no? Más de una didáctica y de un objeto de estudio, por supuesto, ¿no? Si para unos el desafío consiste en definir el objeto de estudio de la didáctica como ciencia única, para otros el problema es más complejo porque argumentan la presencia de la didáctica general y de las específicas o particulares según Fuentes 2000. La formación profesional es el objeto de estudio de la didáctica, solo que la didáctica general se ocupa de la concepción, estructuración y desarrollo de dicho proceso en su expresión más amplia y en las especiales o específicas de lo mismo, pero a niveles de ciencias, tecnologías, artes particulares. Y finalmente, para Alcao Costa Araujo 99, la didáctica general tiene como objeto de estudio la dimensión común de la enseñanza y las específicas o especiales la interrelaciona con las dimensiones del contenido de la enseñanza. Habla de la didáctica específica como la ciencia que integra la educación y una área del conocimiento escolar, la asignatura de manera concreta, y de la general como la ciencia que se ocupa de la educación como fenómeno integrado del proceso formativo. Entonces hablamos de dos conceptos, la didáctica general como uno de ellos
y la didáctica o el estudio de la didáctica como una didáctica específica. Yo la vería como un conjunto de, yo no podría ver estas dos disciplinas si es que así se destinó con el paso del tiempo, estas acepciones. La didáctica general, ¿no? Como lo dice, hace referencia solo a que ésta ocupa la concepción, estructuración y desarrollo de dicho proceso, del proceso de enseñanza, ¿no? Más ampliamente, la didáctica entonces específica como una ciencia que integra solamente a la educación y a un área del conocimiento escolar, las asignaturas de manera concreta y de la general como la ciencia que ocupa de la educación como un fenómeno integrador. Es decir, y tanto una se relaciona con la otra porque si hablamos de que sea nada más didáctica específica, me quedo con que no podemos delimitar su razón de ser de la didáctica a un solo tema, que es por ejemplo un área del conocimiento. Eso es incorrecto, ¿no? Bueno, para mí. Ok, funciones de la didáctica de manera general. Organización de tareas para hacerlas más eficientes y lograr el desarrollo del proceso. Vamos a verlo como los objetivos de la función didáctica. Tome nota aquí. Estimular y motivar a los alumnos para que estudien, aprendan con eficacia, modifiquen su actitud y mejoren su modo de actuación. Dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en un clima sociológico favorable. Guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, asegurando la comprensión y la asimilación, analizando las causas de sus dificultades y abriendo nuevas expectativas desde el punto de vista cultural. Conducir a los estudiantes hacia el aprendizaje desarrollador, superando la barrera del pseudoaprendizaje, diagnosticar el nivel de aprendizaje de los estudiantes y utilizar esa información en función del aprendizaje desarrollador. Asegurar que la integración y la consolidación del proceso de enseñanza-aprendizaje para que sus resultados sean duraderos. Comprobar y valorar con objetividad los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo concluyentemente digo, no queda claro el que yo en algún momento de mi clase, de mi labor, me acorte solo a reflejar el conocimiento, ¿no? Es el estimular, es el motivar, es organizar tareas, es direccionar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, conducir al estudiante hacia el aprendizaje desarrollador. Hoy en día tú escuchas, tú comentas que hay muchas preparatorias, hay muchas instituciones que no permiten ese aprendizaje desarrollador, superando entonces la barrera del pseudo aprendizaje o lo que pensamos que en algún momento es aprendizaje, ¿no? Así como diagnosticar este aprendizaje de manera correcta, además de integral y profesional, con bases teóricas, ¿no? Y ya asegurar, por ejemplo, la consolidación de este proceso y comprobar el valor con objetividad, los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si yo al final, informe de labores de todo un ciclo escolar, compruebo y valoro que mis objetivos de estos procesos de enseñanza y lo que se pretendía en una institución no se logró, deberemos tomar o tener en cuenta una nueva toma de decisiones, un nuevo momento en el que podamos analizar si lo hicimos de manera correcta o que estas funciones de la didáctica se ejecutaron de manera precisa. Y con esto termino el comentario de este tema, objeto de estudio de la didáctica. Espero les haya servido. Por mi parte, nos vemos en el siguiente tema. Muchas gracias.